Hola, buenas tardes. Cuando en mayo del 78 Plaza y Janés editó un libro que se llamaba Mirando a la lejanía del universo, de don Enrique López Guerrero, no sabía, supongo, que de una forma voluntaria, el bien que le estaba haciendo a gran parte de la humanidad, sobre todo a esa humanidad que se dedica a la investigación del fenómeno ufológico, a la investigación del fenómeno ovni. Un libro que de alguna forma en aquel tiempo marcaba una línea a seguir por todos los que entonces nos decantábamos por el mundo de la investigación paranormal. Un libro que nos abría las puertas a todo un universo extraño, a todo un universo de formas asombrosas que venían más allá de las estrellas. El padre López Guerrero armó un auténtico revuelo cuando el 17 de septiembre de 1968 dijo, entre otras cosas, que hace miles de años Cristo se encarnó con el nombre de Humoboa en un esclavo del planeta Humo, sufriendo persecución y muerte, lo cual concuerda con el Evangelio terrestre. Que tengo algunos documentos mecanografiados por los propios humitas de que existe una colonia extraterrestre inserta en nuestra propia red social. Estas noticias y otras dieron en su día la vuelta al mundo. Desde entonces lo abrumaron millares de cartas de todas partes, unas amenazantes, las otras insultantes, curiosos la mayoría. Lo visitaron gente prácticamente de toda España, algunos con sabias intenciones, otros le declararon su amistad y algunos la guerra. Tuvo que hacerse una circular por medio de la cual contestar todas las cartas que le llegaban. En ella aclaraba que no tenía ningún contacto directo con seres extraterrestres. Y a la pregunta de que si no tiene contacto directo con seres extraterrestres, de dónde provenía todo su asombroso conocimiento, dijo que tenía algunos amigos que le habían mandado algunas cuestiones y, por supuesto, personas de toda España que colaboraron en aquel asombroso caso. Indudablemente, en mayo del 78 se recoge esta asombrosa documentación en un libro que ya está agotado en su kiosco, Mirando a la lejanía del universo. Y Enrique López Guerrero, a partir de entonces, inicia una larga batalla para descubrir, desenmascarar, apoyar, cualquiera sabe qué enigma se esconde detrás del fenómeno humita. Y hoy lo tenemos en Teleelch, en directo, para que él nos cuente qué ha sido de su vida desde aquel entonces, para que nos cuente, tras casi 10 años de silencio, qué es lo que todavía nos puede reportar el caso Humo y cuál es su opinión como parapsicólogo y como sacerdote de todo este universo que cada día nos cautiva más, que cada día les cautiva más y que cada día nos tiene más embebido en problemas extraños y paranormales. Enrique López Guerrero nace el 13 de noviembre de 1930 en Sevilla. Cuenta en la actualidad 57 años. Cursó estudios de filosofía y letras y es licenciado en psicología. También dentro del campo de la parapsicología, como mencionábamos antes, es un gran experto. Y para mí es un honor tenerlo esta tarde con nosotros en Elche. Me gustaría que todo lo que hablamos a continuación sirviese para esclarecer todas esas zonas oscuras que tenemos nosotros. Sin embargo, hay un tema central, hay un tema fundamental dentro de la figura del padre Enrique, que es el tema de Humo. Y es un tema que vamos a ahondar
en el principio de nuestra charla con el fin de que ustedes conozcan algo que viene atrayendo desde hace más de 20 años a gran porcentaje de los estudiosos del tema ufológico. Don Enrique, hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Gabriel. Indudablemente, para las personas que de alguna forma hemos seguido su trayectoria a lo largo de los años, nos asombra ver su fortaleza, nos asombra ver el buen ver que tiene usted en estos momentos después de haber estado tantos años sufriendo pues determinadas enfermedades que lo han tenido casi al borde de la muerte. Cosa que por otra parte nos alegra. A mí me gustaría, en concreto esta tarde que tenemos la suerte de que usted esté con nosotros, que nos cuente un poco cómo se inicia usted en el fenómeno humita, qué es el fenómeno humita en sí y cómo llega usted al 78 y publica un libro tan polémico en su día como Mirando a la lejanía del universo. Bien, en primer lugar, me gustaría aclarar que sí, podría ser considerado un experto en el asunto humita y extraterrestre y parapsicológico. Pero todo eso para mí es una cosa completamente secundaria, es decir, no me interesa para nada. Yo siempre he procurado, y quiero seguir procurando, ser ante todo un sacerdote. Es lo único que me interesa. Y ese libro que tienes aquí delante es un libro fundamentalmente teológico. Es un libro en concreto de cristología, en donde los temas de ufología y parapsicología los traigo a colación como unos motivos más o unas fundamentaciones que pueden ayudar a rellenar algunas lagunas en el campo teológico, pero no como el tema central. En cuanto al asunto humo, sí me gustaría hacer una precisión. Lo estudié muy a fondo desde el primer momento, porque tuve la suerte de ser una persona que, sin ser receptor de informes, porque yo no era, sin embargo, en una ausencia de estos señores que se autotitulan extraterrestres, pues yo descubrí el asunto gracias a mi amistad con Antonio Rivera, que estaba entonces, había recibido comunicaciones en estos sentidos y quería que se investigara esto. El hecho fue que, en ausencia de estos señores, yo me enteré de todo, gracias al pequeño grupo de Madrid de corresponsales de informes. Todos los informes llegaron a mi poder, los estudié a fondo y me di cuenta que era un asunto muy trascendente. Esto sirvió muchísimo para que yo fuera estudiando o repensando, si quieres, aquellos puntos oscuros de la teología católica, de nuestra fe cristiana. Oscuros en el sentido de que simplemente no se llegaba a ellos, porque eran cosas que trascendían a la propia revelación nuestra. Entonces me di cuenta que todo junto formaba un mosaico extraordinario, donde cada pieza encajaba en su sitio. Y también me percaté de otra cosa, de el bien tan enorme que hacía a todas las personas que me visitaban, que charlaban con motivo de esto, porque claro, me di a conocer porque hice unas declaraciones, como has dicho muy bien, a la prensa en el año 68, septiembre, que dieron la vuelta al mundo. Yo no me imaginaba aquello. Sí, bueno, esas declaraciones afirmaban que había una colonia de extraterrestres, sí, y lo fundamental era que... Tengo que hacer una precisión a lo que has dicho antes. No afirmaba yo nunca que Cristo se encarnó en humo. Eso es una errata de imprenta que viene ahí en mi libro, una errata de imprenta. Sino que Cristo había aparecido en humo. No es lo mismo se encarnó que aparecer, ¿eh? Hay una diferencia muy grande. Esto era lo que yo afirmaba. Y claro, pues, precisamente la tesis central de mi libro estriba en considerar que nuestro planeta Tierra es un planeta extremadamente privilegiado en el cosmos, en el universo, tan extremadamente privilegiado que es único. Porque la encarnación del Verbo de Dios, del Hijo de Dios, es decir, el Redentor del universo tenía que encarnarse en un planeta. Y naturalmente, pues tenía que ser uno, no podía ser todos a la vez. Porque no existen muchos Jesucristos, ni existe un Jesucristo abstracto.
sino existe este Jesucristo, este hombre concreto, este hombre singular. Y este hombre concreto y singular, pues escogió el planeta Tierra. Sería muy prolijo, que viene ahí, enumerar ahora mismo los datos en que me baso para esto. Pero una palabra, Cristo es terrestre. Pero el que sea terrestre no impide que sea el redentor del universo y que pueda aparecer en muchísimos sitios. Aparecer, cuidado. Pero siempre será el Hijo de María, el Hijo de María y un terrestre tan terrestre como tú y como yo. Bueno, esta es una de las precisiones que vienen bien a hacer. La otra, en cuanto al asunto humita, ahora en estos últimos tiempos hay una inflación tremenda de nuevos informes, de especulaciones. Han surgido nuevos informes, sí, ¿no? Sí. Parece ser que hubo un parón en el año 79. No, en el año 73. 73. Hubo un parón de 6 años. De 6 años, sí, que en el año 78-79 volvieron a surgir. Es decir, a los 7 u 8 meses de la publicación del libro, surgió la nueva etapa informativa con unas características singularísimas. Cualquiera que tenga en su poder los informes, que además han sido publicados en muchos libros, entre ellos los del gran investigador español Antonio Rivera. Cualquiera que tenga la precaución de coger y poner en un lado los informes hasta el año 73 y luego la nueva etapa del 79 en adelante, verá que evidentemente son de procedencia totalmente distinta. En el estilo, en el lenguaje, en la forma de dirigirse a nosotros, en la documentación supuestamente científica, en el respeto o falta de respeto, ¿no?, hacia nuestras ideas, ideologías, hacia nuestros regímenes, etc. Bien, son personas totalmente distintas. Y es esto una cosa muy grave, porque considero que buenísimos amigos míos, receptores de los informes primitivos, auténticos, creo que están siendo engañados. Y afirmo esto públicamente. Quisiera comentar que estas declaraciones que están ustedes viendo, que tal vez no entiendan muy bien, porque indudablemente no hemos profundizado en el tema humita con la suficiente claridad, lo haremos en sucesivos programas y ustedes podrán conocer realmente toda la historia. El padre Enrique lo ha dicho por primera vez en exclusiva para Teleelch, lo cual pues nos congratula y me congratula en especial a mí personalmente. Me gustaría, por otra parte, que incidiésemos un poco en esta etapa, en esta segunda etapa de los informes de humo, porque de alguna forma nos puede llevar al planteamiento general que en el capítulo 12 de su libro, La conspiración del caos, es tal vez el meollo de su trabajo, tal vez el meollo de la cuestión. Cierto. Y es tal vez el planteamiento real de sus investigaciones. Es decir, según usted, ¿quién realmente está manipulando toda la cuestión del fenómeno humita en la actualidad y con qué fin? Es una pregunta muy difícil de contestar. Yo tengo una opinión formada, pero naturalmente todavía esa opinión no está lo suficientemente afianzada para afirmarla con toda certeza. Sin embargo, como yo acostumbro a hacer las cosas, es decir, por vía de exclusión, quitando todas las otras probabilidades o hipótesis, solamente esta es la que queda en pie. Es el enemigo, es decir, dicho con todas las letras, Satanás. O sea que de alguna forma lo que ocurre es que nos estamos situando en estos momentos en que la humanidad está entrando en un periodo bastante caótico. De hecho, lo hemos hablado estos días que usted ha estado aquí. La humanidad está entrando en un periodo caótico donde parece ser que va a haber, o que de hecho va a haber un enfrentamiento directo entre Satanás propiamente como ser manipulador de conciencias y por un lado Jesucristo, o personas que vinculadas a Jesucristo están aferradas a la tradición de la Iglesia, a una tradición positiva y que tratan de alguna forma de salvar a la humanidad. Porque lo que está claro es que Satanás, según tengo entendido, no nos está atacando,
y usted me lo comentó hace tiempo en unas declaraciones radiofónicas que seguramente algunos de ustedes tuvieron la ocasión de escuchar, que también a través de la música y a través de otros cauces está actuando. En concreto de la música rock, efectivamente. Pero yo voy más. Todo el mal que hay en el mundo, yo estoy seguro que cualquier persona que se haya puesto a pensar se asombra. Es decir, y llega a la conclusión de que es imposible de que nosotros los hombres seamos tan malos. Es imposible. Es tal cantidad de maldad, de malicia, la que por todas partes vemos, que nos asombra. Y quien piense así lleva razón. Nosotros no somos capaces de tanta maldad. Pero sí, ese espíritu del mal, a quien resucitó, y digo resucitó porque oficialmente ya le habían firmado el certificado de defunción, cosa que para él era estupendo, ¿no? Porque una persona muerta pues pueda obrar impunemente porque nadie le dice nada. ¿Sí? Pero le resucitó con gran escándalo. No sé si recordarás aquel célebre documento de Pablo VI en el año 72, el 29 de junio, el día del Papa, precisamente cuando habló de que el humo de Satanás era el que se había filtrado por aquellas ventanas de la Iglesia que por su propia naturaleza estaban destinadas a dar luz. Creo que las palabras son bastante expresivas. Aquellas palabras del Papa dieron la vuelta al mundo, porque hablaba que era el que estaba destruyendo los frutos del Concilio Ecuménico Vaticano II. Dieron la vuelta al mundo y pusieron a Pablo VI de vuelta y media. Ya desde entonces dejó de ser simpático. Hasta entonces caía muy bien. Cuando puso el dedo en la llaga ya empezaron a encerrarle en los muros de Roma. Tanto es así que sus palabras no llegaban ya a ninguna parte. Pero el Papa no se arredró. Y el 15 de noviembre del mismo año dirigió un discurso entero de los famosos miércoles de Pablo VI, que se hicieron famosos en todo el mundo, y que se mandó él que se publicaran en todos los idiomas, un discurso entero titulado Mas líbranos del maligno, refiriéndose a las últimas palabras del Padre Nuestro, donde determina que el enemigo público número 1, así, de la humanidad en este tiempo, es esa persona, ese ser degradado y degradador, a quien llamamos Satanás, diablo, demonio, Lucifer, aquel ser que aparece en toda la vida de Cristo, acechando, aquel ser que en el principio de la humanidad, envidioso de la felicidad humana, es el culpable de la tara psicosomática con la que todos nacemos, que llamamos pecado original. Bueno, hablando que confundiera a ese ser personal y maligno simplemente con el conjunto de males o con concepciones abstractas, se apartaba del sentir de la Iglesia y quedaba marginado por completo de ella, es decir, quedaba excomulgado, dicho en palabras tradicionales. Bueno, ese documento que transcribo íntegro, ahí en el libro, ese ni se publicó siquiera. Indudablemente lo que parece ser es que hay como una especie de conspiración del silencio para que muchas cosas relacionadas con este tema se acallen. Y es más, creo que muchos de nuestros telespectadores estarán en estos momentos sonriendo, oyéndonos hablar de Satanás. Se lo tomarán un poco a broma de iglesia, a broma de medievo, y indudablemente no prestarán demasiada atención a nuestras palabras. Me gustaría que fuésemos un poco más lejos. Me gustaría que si puede ser, nos comentase usted, don Enrique, ¿qué puede hacer? ¿Cómo puede responder el hombre de la calle? La persona que de alguna forma está trabajando, la persona que de alguna forma es la que ve el programa, ¿cómo puede responder precisamente ante todas estas cosas, ante todas estas avalanchas que se nos vienen encima? Y que lo que es indudable es que día a día el culto a Satanás, el culto a lo negativo, está proliferando con más fuerza. De hecho, usted mismo ha escuchado la grabación de esta chica que nos narraba ese saludo que se ha extendido en Elche estas navidades pasadas. Repítelo. Que era algo así como que
que tu descenso a los infiernos sea favorable y que la fuerza de Lucifer te acompañe. Era una frase más o menos parecida y que se ha extendido en nuestra juventud, en esa juventud de 17 y 16 años. Y lo que es indudable es que todas estas cosas que pueden parecer esnovismo, que nos pueden hacer sonreír, no dejan de tener su peligrosidad. Bueno, yo diría que personas que en vez de saludar diciendo que Dios te bendiga, que el niño Jesús que ha nacido te lleve al cielo, te diga que Satanás te lleve a los infiernos y que él te maldiga y cosas por el estilo, no cabe duda que creen en Satanás, a no ser que sean auténticos retrasados mentales o embusteros, porque están hablando de un ser que si no existe, habría que decir, hombre, si no existe, ¿qué es lo que están hablando ustedes? Aquellos que se toman el trabajo increíble de grabar al revés en los discos de rock duro mensajes también de Satanás, no cabe duda que creen en él. Aquellos que proliferan por todas partes con capillas, con sectas, con sacerdotes. Sabemos que en San Francisco está el sumo pontífice de la secta satánica, Anton LaVey. Sí, Anton LaVey. En Ámsterdam, pues tengo yo un amigo que me ha traído una cantidad de documentación impresionante, porque parece que está el centro europeo de todo el satanismo mundial. Pero yo quería comentarle al respecto de lo que estamos hablando sobre Satanás una cuestión que me parece fundamental para centrar a la gente un poco en el medio del asunto. Y era que, por ejemplo, lo que es en Europa, que al fin y al cabo es la parte que más nos toca vivir, parece ser que con relación a la música sobre todo, a la música dura, a lo que conocemos con el nombre de heavy, aunque esto no quiere decir que esté infiltrado este maligno, por llamarlo de alguna forma, en otro tipo de música, se puede poner un vértice de un triángulo en Londres, que es la ciudad por excelencia de las casas discográficas, de la emanación de toda esta serie de fenómenos musicales en Europa, por donde nos entran también las corrientes americanas. Luego, por ejemplo, tendríamos otro punto del triángulo europeo en Ámsterdam, que es donde precisamente, como usted bien ha apuntado, es el centro europeo suyo le mandó las fotografías. Es el centro europeo del satanismo. Sí, que tiene allí la sede la Anton LaVey, la escuela satánica. Bueno, allí está el gran maestre de Europa, Van Martens. Martens, sí. Y luego otro tercer vértice de ese triángulo lo podríamos situar en Turín, donde el arzobispo está concediendo actualmente licencias de exorcismo. Y de hecho las leyendas apuntan a que por la noche se abren las puertas del infierno, que están precisamente situadas en esa ciudad, y que los demonios surgen por la ciudad. Perdón, ¿quién dice eso? Yo no me hay una leyenda, y yo la tengo recogida en artículos que luego le podremos dar, que habla precisamente de esto. Hay un artículo concretamente del País de febrero o marzo de 1987 que habla de ello. Bien, si me perdonas, Gabriel, yo me parece que hemos derivado un poco. Sí, conozco esto y sé que curiosamente hay uniendo Londres, Berlín, no Ámsterdam, Berlín y Turín, se forma un triángulo equilátero perfecto con el vértice inferior en Turín. Y Ámsterdam forma otro, pero es un triángulo rectángulo perfecto, también con vértice en Turín. Bien. Pero vamos, no me gusta a mí, aún pudiendo ser verdad todas estas cosas, no soy partidario de hacer disquisiciones o especulaciones gratuitas sobre el tema. Es decir, me gusta hablar única y exclusivamente de lo que conozco y conozco firmemente y puedo probar. Me explico. Las otras especulaciones ni las acepto ni no las acepto, sino simplemente que creo que cualquier persona que me esté escuchando tiene derecho a saber que lo que yo estoy diciendo aquí estoy seguro de ello, y lo que no estoy seguro pues no estoy.
Ujú. De todas formas, lo que está claro es que cada día son más las personas que se sienten atraídas por todo lo relacionado con la comunicación con el más allá. Y lo que es indudable es que ese más allá, en un alto porcentaje, está manipulado por entidades que realmente no son demasiado positivas. Usted como sacerdote a la vez como investigador paranormal, ¿qué opina de todo ese mundillo relacionado con la vasografía, con las comunicaciones extrasensoriales, con el espiritismo, con todas estas cosas donde de alguna forma Satanás tiene puerta abierta para introducirse en la mente de toda esta serie de personas? Es algo que me preocupa tremendamente. Es uno de los motivos principales por el que escribí el libro. Sé que hay cantidad de personas de buena fe que buscan ansiosas la verdad, que buscan una luz, que no les satisface la religiosidad tal como muchas veces los sacerdotes se la presentamos, ¿eh? Y en este mundo de cuestiones trascendentes y no bien digeridas, se introducen sin tener un acervo de conocimientos mínimo para afrontarlos. Y te puedo asegurar que los peligros que corren son impresionantes. La vasografía, que tú le llamas, o vulgarmente el tablero Ouija. Bueno, esto es fuente de locura, fuente de suicidios, que lo conozco personalmente, ¿eh? Personas que ya no viven, personas que están en sanatorios psiquiátricos, personas que han destrozado su vida por completo, personas que han venido huyendo a pedirme auxilio. Yo he intervenido en varias de estas sesiones como observador y habiéndome pedido auxilio a personas para que las pudiera ayudar en esto. He visto inmediatamente la presencia de ese ser maligno que, insisto, aunque los quieran eliminar de nuestro mundo, está. Y está detrás de todo el mal que existe. Y yo le pediría a las personas, sobre todo a los jóvenes que buscan un mundo nuevo, que buscan una trascendencia, que buscan algo para el espíritu, que no es este el camino. Que no vayan por ahí y que cuando vean algo malo, algo perverso, detrás está él. No quiere decir que las personas en sí mismas lo sean, ni sean siquiera conscientes de que están siendo manipuladas por el espíritu del mal. Pero es que es lo suyo, es que él lo hace. Incluso en las cosas aparentemente buenas se mete. No hay cosa en el mundo mala donde no esté metido. Y es falsa, sería falsa la opinión que pudieran hacerse de mí cualquier persona que cree que yo veo demonios debajo de las mesas, ¿eh? Yo veo demonios debajo de las mesas y en absoluto ni tiene que tener miedo ninguna persona de que el demonio le ponga la zancadilla por la calle, ni que le haga objeto de ningún atentado ni cosas de esas, no. Es el enemigo de Dios y del hombre, que no podemos ignorar, que está aquí, que quiere nuestra perdición y que desde el primer momento es el causante de todo el daño que hay en el mundo. Pero es que parece que suena a nuevo. Y a mí me asombra de que suene a nuevo. Pero si quien se tome la molestia, en vez de leer tantos libros de esoterismo y de magia y de orientalismo que hay por ahí a patadas, se tome la molestia de leer en una nochecita los 4 evangelios, se leen en una noche, después de comer, no el Nuevo Testamento, no me miento tanto, ¿eh? Los 4 evangelios, se dará cuenta que la vida de Cristo es una lucha continua contra el espíritu del mal. Comienza en ella con las tentaciones en el desierto, donde quiere que le adore, y termina con ese triunfo aparente que es la cruz, en que Jesucristo dice: esta es la hora del poder de las tinieblas. A los judíos les dice constantemente: vosotros decís que sois hijos de Abraham. No lo sois, es mentira. Vuestro padre es Satanás, el padre de la mentira. Ese es vuestro padre. Se lo dice constantemente. En ese caso habría que cerrar los evangelios. Pero lo más curioso es que muchos eclesiásticos, incluidos sacerdotes como yo, como es una verdad muy molesta, tremendamente molesta, y además no es progre, por supuesto,
ese caso, o niegan abiertamente esto como un mito, como, en fin, como, no, como es como una personificación, como dice el Papa, como una personificación de las cosas negativas que hay en el mundo, las personifican. Unos hacen así, y otros, pues, para el caso es lo mismo, callan ante esto, no se enteran, con lo cual dejan inermes a muchísimas personas a las que Jesucristo vino a salvar. Y el Padre Nuestro, la oración que Jesucristo nos mandó decir, la única que Él mandó, la única, la oración de los pobres, como yo le llamo, es decir, aquella que sabe todo el mundo, orar, pues la última súplica de todas es la definitiva. Y sobre todo, líbranos del maligno. Pero fíjate bien, Gabriel, a dónde hemos llegado. Como es muy peligroso decir del maligno, es decir, del espíritu del mal, hemos traducido en castellano, mas líbranos del mal. Con lo cual la palabra mal queda difusa y nadie sabe a qué mal se refiere, ¿eh? Lo que está claro, don Enrique, es que a mí hay una cosa que también me preocupa de todo lo que estamos hablando. Y es que parece ser que el tema de Satanás solo nos atañe a los creyentes. Pero ¿qué ocurre con los que no creen? ¿Qué ocurre con los que están al margen? ¿Qué ocurre con las personas que se declaran abiertamente en contra de la Iglesia? ¿A ellos no les afecta o por el contrario? También están inmersas en el juego y de alguna forma también participan de él. Por el contrario, les afecta mucho más. Yo aconsejaría a los amantes del cine, precisamente hoy creo que la ponían en la televisión, que vieron Las semillas del diablo de Polanski. Yo les aconsejaría que volvieran a ver El exorcista, que además me consta de que es totalmente auténtica, no puedo decir la fuente, pero la fuente es totalmente fidedigna. La fuente es de quien la mandó a hacer. Totalmente auténtica, El exorcista, menos la muerte final de uno del sacerdote que no murió, que fue el que recogió en cinta todo aquello y luego lo pasó a Peter Blatty, que era un antiguo alumno de esa compañía. Bien. Sí, bien, ya estoy hablando de demasiado. Y, en fin, un alto jerarca de esa institución es el que me informó de todo, de todo lo que tuvieron que hacer para denunciar todas estas cosas mediante una película, habiendo escrito primeramente un libro, habiéndolo escrito por artículos en el New York Times, porque es que si se escribe primeramente el libro o la película, entonces no sale. Se quemaron los estudios, una persona murió de cáncer, otro tuvo una fractura tremenda, otro murió después de otra cosa que no me acuerdo después. Bueno, fue un verdadero descalabro el poder hacer la película. Bien. Bueno, pues yo aconsejaría esto. ¿Y a razón de qué veníamos esto? Estábamos hablando de... Sobre los no creyentes. Sobre los no creyentes, exactamente. Bien. Y me estoy acordando ahora de un gran amigo mío, el padre Felices de Valladolid, un dominico. Bueno, yo soy amigo de muchos misioneros. Todos los misioneros coinciden en decirme lo mismo. Mire, si algunas personas se preguntan qué falta hacen las misiones en un mundo en donde hablamos continuamente de que basta tener una intención recta, ser una persona honesta con sus creencias para, en fin, para vivir en gracia de Dios y para salvarse. Eso no es verdad. Jesucristo nos mandó bautizar para meternos, introducirnos en la nueva vida, de forma que aquellas personas que no están introducidos, es decir, nosotros estamos como vacunados contra Satanás, aunque naturalmente podemos hacer caso omiso de la vacuna, pero estamos vacunados. Los otros hermanos nuestros están inermes, aquellos que todavía no están inmersos, ¿no?, en la nueva creación, los que no están bautizados. Entonces, en los países de misión, Satanás campa por su respeto, pero dicen los misioneros, nosotros no podemos hablar de ellos aquí, porque es que entonces no nos darían una peseta para las misiones. Un ejemplo, el padre Felices de Valladolid estuvo en Indochina, y digo en Indochina porque
fue antes de la guerra del Vietnam, es decir, cuando la sublevación del Viet Minh. Él vivió la gran batalla de Dien Bien Phu, que fue la debacle de los franceses. Bueno, pues él entonces era muy joven, era casi un niño, estaba recién llegado allí. Y bueno, pues entre los budistas, la figura del espíritu del mal era tan común que, como aquel refrán tan español, si quieres que tu hijo sea pillo, mételo a monaguillo, pues es válido en todos los sitios. Pues los monaguillos de las misiones se entretenían en hacer lo siguiente en las procesiones budistas. Acostumbraban, para propiciar al espíritu del mal, para tenerlo propicio, acostumbraban a llevar a pasear un sillón grande, como un trono real, vacío. Pero lo llevaban como si una persona estuviera sentada allí, y pesando mucho, ¿eh? Entonces, con sus cantos, con sus inciensos, sus cosas, hacían su procesión para aplacar las iras del espíritu del mal, para que no les hiciera daño. Entonces los niños sabían que el demonio huía de las cosas benditas. Los monaguillos habían oído esto de los misioneros. Y se entretenían los muy pillos en el sendero por el que iba a pasar la procesión, cogían incienso bendecido y hacían una especie de reguero escondido entre las hierbas. Y ahora pasaba lo siguiente, que cuando llegaban a donde estaba la línea, la demarcación del incienso, los que llevaban la silla gestatoria, llamémosle así, se quedaban parados. Y no había forma de que pudieran andar. Sí, no había forma de que pudieran andar. Se quedaban como clavados en el suelo. Claro, la que se armaba en la procesión era impresionante. Inmediatamente los chiquillos empezaban a reírse. Estaban escondidos en la maleza. Los perseguían, se daban cuenta de que pertenecían a las misiones católicas y las denuncian a las autoridades civiles. Claro, eso era peligrosísimo para los misioneros, porque era una intromisión, ¿no? en otra religión y les costaba caro, ¿eh? Les costaba caro, así que tenían que reñir muchísimo a los chiquitos. Este asistió a varios casos de endemoniado. La primera vez, como él iba con nuestra mentalidad occidental, además muy joven, cuando le dijeron, padrecito, ven, así con toda naturalidad, hay un muchacho, un compañero que tiene demonio. Y decía, sí. Bueno, eso se llama una cosa que ustedes no conocen, se llama epilepsia, decía él. No, demonio, le decían. Bueno, pues voy, bien. Y tú, padrecito, llevar agua bendita. Bueno, yo llevo lo que queráis. Muy bien, pues él pensó que se encontraría con esto y llega a una choza donde vio a un muchacho, estaba tuberculoso, perdido, casi en un estado terminal. Había un montón de huesos, tendido en un camastro, y estaba sujeto por 4 o 5 mocetones fuertes, pero fornidos. Si es que harán con este pobre hombre, ¿no? Y se quedó en la puerta porque se sorprendió al ver que tenía los ojos como 2 carbones encendidos. Unos ojos rojos, brillantes, que se quedaron fijos en él. Y entonces, con gran asombro suyo, que le dejó clavado, le dice, en correcto español, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué vienes a hacer? Él se puso pálido, claro, a ver que le hablaban en español. Y los otros le dicen, ¿ves padrecito? Como te decíamos, habla idiomas raros. Y él decía, y tan raro, y tan raro, habla idiomas raros. Y entonces empieza a contarle toda su vida. Mira, vete, porque tú eres indigno de estar aquí, tú hiciste esto y esto, igual que en el exorcista, contándole toda su vida. Él estaba aterrado, y además le miraba, fuera de aquí, le decía, fuera. Entonces, cuando por fin pudo quitarse aquella especie de maleficio, se dio cuenta de que estaba delante verdaderamente de Satanás. Echó mano del agua bendita, pero en el momento que roció, él no sabe lo que pasó. Simplemente cree, fue como una explosión. Una explosión. Vio volar por los aires a los 4 o 5 mocetones. Él no sabe todavía cómo pudo salir por la ventana que estaba en el lado opuesto. Por lo visto voló. Lo único que sabe es que corrió, hasta que quedó exhausto en el suelo.
Allí les recogieron sin agua bendita, sin estola y sin nada de nada, y muerto de miedo. Fueron a por él otra vez. Y muy tranquilos, aquellos muchachos, mucho más cristianos, llamémoslo así, que el mismo sacerdote, le dice: padrecito, ¿no te decíamos que era un demonio de verdad? Ven, por favor, no te preocupes, mira, ya le hemos cogido y le hemos atado con soga de barco. Ahora no se escapa. Con soga de barco. Va otra vez, esta vez ya más humildito, ¿eh? Se asoma a la cabaña y estaba atado con sogas de este calibre, de las que utilizaban para amarrar barcos en el río Mekong. Pues estaba así, que sujeto otra vez con aquellos, y empezó con aquellos, otra vez a hablar en idiomas, sin cosas, pero él ya no hizo caso. Ya no le miró. Como no llevaba agua bendita ni nada, sacó su rosario y le dijo a todos: vamos a rezar. Se pusieron a rezar y no habían terminado todavía el primer misterio, rezado con mucha devoción a la Virgen, cuando se produjo el siguiente fenómeno. Un alarido inmenso. Las sogas de este calibre se rompieron como si fueran hilos. ¡Crac! Los otros cayeron al suelo. Este muchacho se levitó en el aire. Y cuando estaba en lo alto del techo, cayó pesadamente. ¡Plaf! Don Enrique, indudablemente nos gustaría estar hablando horas y horas sobre el tema, pero el tiempo en televisión es corto. Creo que ha quedado claro el tema. Creo que este caso que nos ha contado es definitivo. Realmente nos deja ya Esto los con misioneros la miel en los labios. no lo cuentan aquí porque si no, no se llevarían ningún dinero para las misiones, ¿eh? Eso está claro. Me gustaría que al menos el tema hubiera servido para que ustedes tomen conciencia real del peligro al que nos estamos exponiendo, creyentes o no creyentes. Eso no tiene ninguna importancia. Sin embargo, para finalizar, quiero darle las gracias a don Enrique López Guerrero por haber estado aquí compartiendo estos minutos con nosotros, desearle un feliz regreso a su Sevilla natal y que volvamos pronto a tenerle entre nosotros. Ya sabe cómo le ha cogido Elche y espero que vuelva pronto otra vez con nosotros. Gracias. En cuanto pueda, aquí estoy. De acuerdo, y a todos ustedes desearles que la vida poco a poco les vaya siendo fructífera. Y recuerden que estamos aquí precisamente para hacer esos programas que indudablemente a usted le puedan interesar. Escríbanos, coméntenos todos esos casos extraños que usted tiene guardados en el seno de su historia y nosotros desde aquí trataremos de difundirlos de la mejor manera posible. Por supuesto, escríbanos a Teleelch, a la Avenida del País Valenciano, al programa Alternativa 3. Nada más por hoy y muy buenas tardes.